¿qué tal? Mi nombre es Julio César Mateus, soy investigador predoctoral en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Trabajo hace algunos años investigando la relación entre medios de comunicación y aprendizaje en contextos formales e informales. En esta oportunidad, los colegas de la Universidad Nacional de Córdoba me han solicitado hacer alguna reflexión en torno al tema de los videojuegos, uno de los textos más importantes y al mismo tiempo más discutidos en la escuela contemporánea. Para empezar hablando sobre los videojuegos como textos educativos, deberíamos empezar señalando la importancia del juego en la sociedad y en la cultura humana. Es impensable hablar de la cultura humana sin un componente lúdico, pero a medida que el individuo avanza en la escuela, este componente se va diluyendo. La idea del juego, junto con la creatividad y con la imaginación, empiezan a desvanecerse cuando debieran ser los elementos o de los elementos más importantes para la formación de competencias ciudadanas. A pesar de esto, conceptos como el de gamificación o ludificación empiezan a ser más estudiados y más incorporados a la dinámica escolar. Y creo que esto asienta una tendencia favorable, sobre todo para el estudio profundo del impacto de los videojuegos en la cultura educativa. Los videojuegos son parte de este universo lúdico del que hablábamos antes. Hay dos indicadores muy relevantes en este sentido. Uno primero tiene que ver con lo que mueve la industria de los videojuegos. Se habla de aproximadamente 100 mil millones de dólares, lo que significa que es una industria mucho más poderosa que la del cine, la radio, la televisión y la música juntas. Y un segundo elemento tiene que ver con la cantidad de horas que pasamos frente a los videojuegos, ya sea en consolas o en dispositivos móviles o en el ordenador, en redes sociales virtuales, etcétera. Se habla de alrededor de 18 horas semanales en promedio. Se suma un average mundial. Por lo tanto, el indicador de la industria y el indicador del consumo suponen o nos hablan de un medio muy relevante en el contexto mediático del día de hoy. Y otro elemento que creo que es importante señalar tiene que ver con la vinculación entre las teorías del aprendizaje y el desarrollo de videojuegos, que está muy asociado también a la parte técnica. Así como hay distintas aproximaciones, escuelas, paradigmas en las ciencias de la educación, también tenemos generaciones diversas de videojuegos. Una primera, por ejemplo, que se empareja bastante con la idea del conductismo, del behaviorismo, tiene que ver con estos juegos con patrones reiterativos muy bien definidos, tipo Pac-Man, donde el usuario o el jugador repite acciones. Esta es una idea de aprendizaje a partir de la repetición, bastante limitada, como sabemos, que luego da paso a una segunda generación de videojuegos que tienen más relación con la aproximación cognitivista del aprendizaje, donde el aprendiz se convierte en el centro de la acción y por lo que interesa sobre todo el contenido y la narrativa del videojuego. Hoy tenemos una tercera generación inspirada en enfoques construccionistas y del aprendizaje situado que nos plantean contextos abiertos. Está basado en problemas, escenarios virtuales que recrean estos problemas y que nos ponen en una situación donde ya no hay un recorrido aristotélico de la narración con inicio, trama o desenlace, sino simplemente escenarios donde uno tiene que crear, reflexionar, generar estrategias y vivir de alguna forma, porque no tienen un final predefinido, ¿no? Pienso en universos como el de los Sims, por ejemplo, o uno mucho más ligado al de la educación, que como el del famoso juego Minecraft, que justo fue vendido hace unos años a Microsoft por la friolera de 2.500 millones de dólares, lo que confirma lo que hablábamos al inicio,
la importancia en de la industria de los videojuegos en el escenario mediático. Um, Otro elemento que creo que deberíamos tener en cuenta es, de nuevo, la idea del texto, ¿no? Yo al inicio decía, vamos a hablar del texto del videojuego. El videojuego no es un medio como otros, es un, podríamos llamar un multimedio o un metamedio porque integra una serie de medios visuales, sonoros, textuales, de manera simultánea, que al mismo tiempo representan un desafío para lo que se denomina multialfabetismos o polialfabetismos o transalfabetismos, porque saltan además de una plataforma a otra, es decir, no son videojuegos que permanecen en un dispositivo, sino que también generan narrativas que van de un dispositivo a otro. Yo creo que esto es riquísimo desde el punto de vista de la literacidad, eh, porque el concepto de texto no solo se sigue expandiendo, sino que exige al mismo tiempo el desarrollo de una serie de competencias cada vez más sofisticadas que cambian positivamente el concepto de literacidad tal y como lo entendíamos. Sin embargo, no nos mostramos tan felices cuando nuestro hijo termina un videojuego que cuando termina de leer un libro. Eso significa que el videojuego todavía es un texto bastante sospechoso, bastante ligado a los prejuicios, a los estereotipos, y esto dificulta mucho también su integración. Dicho sea de paso, la integración de los medios de comunicación en general a la escuela siempre se ha visto de alguna manera enturbiada por un proceso de pasteurización que es hacerlos más educativos. Y en este proceso lo que hacemos convencionalmente es quitarle al medio toda esa potencia emocional que finalmente es la que genera el nivel de implicación que generan los medios, tal y como conocemos. Entonces, hay una serie de investigaciones científicas que confirman oportunidades brindadas por los videojuegos como experiencias de aprendizaje dentro y fuera del aula, que hablan del valor cognitivo que ofrecen, de una serie de prácticas que favorecen el desarrollo de conocimientos diversos, la atención, la memoria, la concentración espacial, la resolución de problemas, la creatividad, el espíritu colaborativo también, porque muchos de estos juegos masivos se juegan en simultáneo con muchísimas personas, a veces miles de personas en tiempo real, lo que exige de nuevo unas competencias comunicativas importantes, por no decir idiomáticas también. Um, el elemento que quería compartir era una investigación que se hizo en el 2010 en el Reino Unido, donde se comparaban elementos que apreciaban más los docentes y los estudiantes respecto de los videojuegos. Y las conclusiones son interesantes porque muestran un desfase entre lo que los docentes reconocen más de un videojuego que tiene que ver con el aprendizaje activo, la opción de practicar habilidades, el descubrimiento de otras, pero sobre todo la transferencia, o sea, esta visión transferencial de los contenidos. Y en el caso de los niños o de los videojugadores, lo que más reconocen son las reglas, los roles y las recompensas. Entonces es interesante ver cómo no existe un diálogo equitativo entre lo que esperan unos y lo que esperan otros de los videojuegos, pero yo creo que es un diálogo que debe generarse a partir de las investigaciones futuras. Um, ¿Por qué puede un niño recordar trucos de un juego y le cuesta tanto recordar o retener la clase anterior? Evidentemente por factores que tienen que ver con el engagement o la implicación, la potencia emocional de la que hablábamos hace un momento, hacen que el niño protagonista se convierta en un ser, un sujeto mucho más activo de su aprendizaje. El error dentro de la narrativa del videojuego no es sancionado como en el caso de la escuela, ¿no? Que tiene una visión bastante más punitiva, castigadora, sancionadora del error, sino más bien que es una estrategia de aprendizaje. El niño hierra, o el jugador, para no hablar de niños, hay muchos adolescentes y adultos que jugamos videojuegos. El videojugador hierra y eso no significa que haya perdido, significa que ha ganado experiencia. Entonces hay un saber acumulativo
que es muy importante y que está presente en la experiencia de los videojuegos. Son entonces estas algunas ideas muy generales, pero que creo que pueden dar pie a futuras conversaciones y sobre todo, como he venido insistiendo, a investigar empíricamente cómo es que se dan estos procesos de adquisición de competencias, cómo es que podemos incorporar videojuegos al aula, no solo videojuegos educativos, estos pasteurizados de los que hablaba hace un momento, sino aquellos que no tienen esa finalidad. Porque recordemos que una cosa son los medios con finalidad y los contenidos mediáticos con finalidad educativa, que usualmente fallan en algunos aspectos, y aquellos otros que sin tener una finalidad educativa tienen una consecuencia educativa. Creo que podíamos concentrarnos un poquito más en estos segundos y para investigar y para sacar mayor información de estas prácticas que creo yo son valiosas y que se dan lamentablemente al margen de los procesos de enseñanza formales. Espero estas reflexiones hayan resultado de interés y pues ahí seguimos en contacto. Están en mis datos, en el Twitter y el correo electrónico también para seguir este intercambio. Muchos éxitos.